Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Doctora Sara Irene Herrerías Guerra, es usted la número 16 en la boleta morada para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el tema, cuando leo su currículum, su trayectoria académica y también como funcionaria pública, pues déjeme decirle que me impacta, porque usted ha sido procuradora social para la atención a las víctimas de delitos del gobierno federal, fiscal especial para delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas de la Procuraduría General de la República, anteriormente, ahora Fiscalía, coordinadora de sistemas administrativos de la Dirección de Capacitación en ese mismo órgano, y que me llamó la atención, coordinadora del proyecto Prevención de Violencia y Delincuencia para niños, niñas y adolescentes del INACIP en coordinación con la Procuraduría de aquel entonces. Y me llamó la atención porque antes de iniciar este programa yo le comentaba que hoy encontraron a 2 niños en una estación del Metrobús que salieron de su casa en búsqueda de sus padres porque tenían hambre. Es demasiada violencia contra los niños. Así es. ¿Qué nos puede decir usted? Pues sí, el programa que usted menciona fue muy importante para mí porque siempre he creído que si se trabaja justo con las infancias es que se puede prevenir el delito, como este caso que usted nos dice. O sea, estos 2 niños, para tener que salir, quiere decir que es un abandono de sus padres o de los hermanos o de quien estén a cargo, para tener ellos que salir siendo menores de edad, y eso significa con muchas violencias, ¿no? Que las violencias no siempre es la física, sino también la desatención, es una forma de violencia. En este proyecto, justo lo que yo pensé es que si estos niños de la telesecundaria 91 en el barrio de Tepito, en donde estaban en la telesecundaria y al momento de salir les dimos distintos talleres para que encontraran en talleres de artes o de oficios algo que realmente los apasionara, que hiciera como su vida distinta. Y el eje principal, uno de los talleres, era la mediación entre pares, para que fuera una herramienta de vida al solucionar los conflictos, tanto entre ellos como en sus familias, lo cual logramos porque algunos niños llevaron a sus papás o a su mamá a mediar, y también llegaron 2 familias en distinto momento para mediar ahí. Yo sí considero que algo importante en los niños y en las niñas es eso, obviamente, lo primario que tiene que estar solventado, que es tener comida, tener salud, ir a la escuela, pero también es esta cuestión de que sean visibles, que ellos sepan que son importantes para alguien. Claro. Eso hace toda la diferencia. Ahora, doctora Sara Irene Herrerías Guerra, esta violencia y esta delincuencia, esta desaparición forzada, todo lo que vemos en nuestro país actualmente y la impunidad de todos estos casos, pues mi única esperanza es un poder judicial fuerte, honesto, que no sea impune, porque la justicia tardía no es justicia. Exactamente. Así es. Se necesita además que sea cercana a la gente, que no veamos a un poder judicial lejano, inaccesible, y que en el momento en que pedimos acceso a la justicia sea de manera cercana, que sea ágil, ¿no? Y esto implica que no dure años y años con formalismos que la gente que va a pedir justicia no entiende. Tiene que estar en un lenguaje dirigido y entendible para quien está dirigida esta sentencia, que es quien pidió justicia. Y algo también muy importante es que las y los jueces apliquen la ley
que está creada por los representantes populares y no creen una nueva ley en cada una de las sentencias, poniendo sus propios criterios y alejándose entonces muchas veces de las constancias que existen o del derecho que se debe aplicar. Y de esta manera darle de verdad una respuesta al conflicto en vez de complicar la situación por la que una persona trató de acceder a la justicia. Así es, y lo he dicho en este programa, doctora, nos encontramos en el tema de materia penal, las principales aberraciones del Poder Judicial. Y lo que dice usted es muy cierto, no se escucha, no se habla de manera simple para que lo escuchen tanto indígenas como personas que no tienen el conocimiento legal y que no tienen a la mano quien los apoye. Exactamente. Tenemos que orientar la justicia y tomar en cuenta todos estos grupos sociales que históricamente han sido excluidos, ¿no? Como las personas indígenas, personas con discapacidad. Tiene que haber siempre una cuestión de interculturalidad, ¿no? Que son de las distintas regiones del país. A la Corte le toca ver todo el país y tiene que tomar en cuenta justo los contextos en los que se desarrolla este conflicto planteado ante ellos. Y también las mujeres, los niños, la perspectiva de género, la perspectiva de las infancias, de las adolescencias. Considero que en las personas puede haber una serie de desigualdades en una misma persona y que esta suma de desigualdades hace que sea una suma de discriminaciones, y lo que tenemos que hacer nosotros es la igualdad ante la ley. Ante esa desigualdad social, con perspectiva de género, de infancia, etcétera, tenemos que hacer que estas personas, cuando acceden a la justicia, tengan igualdad y se les resuelva lo que ellos plantean en lenguaje entendible, claro, en algo que sí haya una pregunta y una respuesta que tenga, y no irnos a resoluciones muy complicadas en forma, que realmente no es lo que buscaba la persona cuando fue a pedir justicia. Cuando hablamos de justicia, tenemos que hablar de justicia pronta y expedita. Que los mexicanos en la mayoría no la conocemos. Los juicios son muy tardados. Hay juicios de daño moral con una persona que tuvo un accidente que puede durar hasta 10 años, 12 años, 13 años para que se resuelva, y la empresa que ocasionó esto con su negligencia pueda pagarle las operaciones y reparar el daño. Así es. ¿Por qué, doctora? Eso justo es lo que tenemos que cambiar muy urgentemente. Tenemos que hacer que estos procesos sean de manera más ágil. Muchas veces, tanto en los juicios, hay transcripciones innecesarias en donde se vuelven, ¿no?, a repetir y a repetir y a repetir pruebas, argumentos inentendibles, en donde si de verdad hay una supervisión directa y es fundar el hecho y motivarlo, fundar en qué artículos son los aplicables y cómo motivas los hechos que se plantearon. En este caso, por ejemplo, si hubo un accidente y hay una persona responsable, ¿qué acto fue el que él hizo que lo hace responsable? Y por ello se tiene que reparar el daño. Actualmente en el sistema de justicia hay una serie, en determinados delitos, por la cuantía, están los medios alternativos de solución de controversias, en donde puede la persona ir con la persona que le causó el delito y llegar a una solución para que la reparación del daño sea de manera pronta, en donde le puede pedir una disculpa y otras medidas de reparación que pide la víctima. Yo creo que en la mayor de los casos lo que la víctima quiere es eso, una reparación del daño pronta y no procesos larguísimos, porque también sucede en los juicios que muchas veces se revictimiza a la víctima. En esta cuestión de defensa de la persona puede revictimizar. Totalmente. Y por eso yo estoy como muy convencida en general de la justicia restaurativa, ¿no?, que busca que ambas partes busquen como esta solución y que la víctima sea lo más rápido que se pueda reparada en el daño,
no solo monetario, ¿no? La disculpa, por ejemplo, en cuestión de violencia contra las mujeres, que la persona que causó la agresión ya no esté en el mismo lugar de trabajo, ¿no? Hay ciertas medidas que piden las víctimas, pero das una respuesta inmediata a lo que la víctima quiere. Y no la revictimizas. Y no la revictimizas. Ahora, aquí hay un tema, por ejemplo, esta empresa, en este caso, junto con el despacho o quien los defiende, generan una violencia procesal. Y esto, no solamente en este caso, en muchos otros, digo, finalmente es legal, pero no es moral. Exactamente. Lo que se tiene justo que ver es como en este equilibrio, porque finalmente eso es lo que es dispar, ¿no? La víctima y la empresa están en un nivel de desigualdad, ¿no? Y lo que tienes que hacer al impartir justicia es quitar este obstáculo y que ambos tengan ese mismo derecho ya ante la ley, ¿no? Eso es lo que se tiene que cuidar, porque tienes que juzgar aplicando la ley y con criterios de argumentación jurídica, sí, pero nunca se te debe olvidar quién es la víctima y quién es el imputado, ¿no? Es una cuestión igual de contexto que siempre tienes que tomar en cuenta. Doctora Sara Irene Herrerías Guerra, número 16 de la boleta morada. Usted ha dicho en diversas reuniones sobre las propuestas que tiene y me parece muy interesante esto, evitar el amparo para efectos. ¿A qué se refiere? Sí. Hablamos de lo que hablábamos hace un momento. El amparo para efectos es cuando ya un proceso empieza, ya llega un juicio y puede llegar a un amparo en revisión o incluso a la corte. Sí. Y por una cuestión técnica, por un formalismo, una cuestión de forma que no se cumplió, en vez de resolverla ahí mismo y ya resolver de fondo el asunto, se regresa a dile al juez que le faltó, que estuvo mal la notificación, o dile a... Y entonces se pierde otra vez todo el tiempo, todo el camino andado por la víctima. Que puede ser 1 año, 2 años, 3 años. Exactamente, o 3 años, va de regreso para que el juez cumpla con un acto de forma que finalmente se puede resolver desde esta instancia superior para poder entrar de fondo. Tienen que resolver de fondo ya cuando llegó a esa instancia, no por cuestiones de forma, se tiene que regresar. Eso es lo que hace que duren años y años los juicios. Entonces, eso es y se llama así, amparo para efectos de que hagas tal cosa, juez. Me gusta mucho lo que usted dice sobre que el amparo no es un medio para obstaculizar la función del Estado. Sería contrario a la colectividad, poner al individuo al igual que a los otros en igualdad de condiciones. Así es, y porque cuando se resuelve un asunto, hay, por ejemplo, en materia penal, pues la víctima y el imputado, pero en otras materias como las que me acaba de decir, son las partes, ¿no? De una cuestión mercantil, civil, etcétera. Sin embargo, muchas veces la repercusión de esa sentencia puede afectar a la colectividad. Por ejemplo, en temas de reparación del daño, ¿no? De montos muy altos, en donde finalmente, cuando son por parte del Estado, esa resolución puede afectar también a toda la comunidad, ¿no? A la sociedad, respecto dentro del presupuesto del Estado, que se va a ir a reparar una víctima, lo cual tiene derecho y se debe hacer. Pero sí tiene que haber también criterios de equidad, ¿no? Respecto a lo que causó a la víctima, pero también a la repercusión social que puede tener el que ese mismo presupuesto no se utilice para cuestiones de bienestar social, como pueden hacer hospitales o hacer escuelas, ¿no? Entonces, cada decisión de la Corte no solo tiene un efecto para ambas partes, sino que se tiene que ver también el interés de toda la colectividad. Un ejemplo que pasó con la cuestión de la Corte cuando se decidió que en su momento, que ya luego se superó, pero que no podían participar las personas que se habían inscrito en el Poder Judicial, ¿no? Y que estaban el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Exacto.
en ese momento no solo se les impidió a estas personas que se habían inscrito en el Poder Judicial poder acceder a ser jueces, magistrados, etcétera, Claro. sino también se le quitó a toda la ciudadanía la oportunidad de tenerlos a ellos como jueces, magistrados. Claro. ¿no? Entonces, cada decisión... Violaron sus derechos. Y también los de, Claro. de toda la de la sociedad. colectividad. Exactamente. Entonces, siempre se tiene que ver el interés social, el impacto también social que tienen las resoluciones. Doctora Sara Irene Herrerías Guerra, número 16 de la boleta morada, el tema de las fiscalías, antes procuradurías. Muchas veces en el caso de las mujeres van, acusan una violación, acusan violencia contra ellas. Y en las fiscalías les dicen, ok, haz tu denuncia, vamos a iniciar una carpeta de investigación. Y la carpeta de investigación pueden pasar años y dicen muchas veces los ministerios públicos es que no tenemos personas capacitadas, no tenemos suficiente personal. ¿Cómo cambiar eso? Porque finalmente esa carpeta va a un juez Así y el es. juez tiene que checar que no haya violación al debido proceso. Y ahí se pasa la víctima revictimizándola Desde el inicio. años. ¿Cómo podemos cambiar eso? Pues le puedo justo platicar como del ejercicio que hacemos nosotros, ¿no? De mí dependen 8 áreas de investigación de delitos. ¿Y cómo le hacemos? Está el Ministerio Público, hay un fiscal en jefe, ya hay un director, y todo el tiempo se está viendo que en el mes, cada mes, se está revisando las carpetas, que sí se hagan actos de investigación, que lleven, primero que se haga un plan de investigación, que sí sea el que resuelve el delito. Porque si no se pueden hacer diligencias al azar, que no sirven de nada. Exacto, como y se pierde el tiempo. Exacto, como mandar oficios si pasa lo que usted dice. Entonces, no, tiene que haber un plan de investigación para actos de investigación que sí lleven a ver si se cometió el delito y si la persona sí es la responsable. Y estos actos, darles todo el tiempo seguimiento por esta cadena de mando que va, en mi caso, desde el fiscal general, para estar viendo que realmente se cumplan con los tiempos procesales. Y yo considero que igual que el cambio en el Poder Judicial, sí hay cosas que tendríamos que ver en las fiscalías. Yo insisto en la cuestión de investigación de delitos, que desde que eliges al personal, sean policías como ministerios públicos, las personas también tienen que ya tener ciertas características, porque para investigar tienes que ser creativo. Claro. Y te pueden dar justo algo más como talleres para ello. Porque lo que usted dice pasa cuando un MP justo ya tiene algo en donde manda oficios a todos lados y con eso ya cumplí. Y con eso no investigas. Exacto. ¿no? Tienes que pedir técnicas de investigación a los jueces respecto de telefonía y respecto de muchas cosas con control judicial. Entonces, sí creo que tiene que hacer en las fiscalías algo más dinámico. Y algo que insisto yo también por la cuestión de recursos, en donde dicen que falta personal, que en vez de crear fiscalías, una fiscalía por cada delito, mejor fiscales especializados en tortura, los otros en desaparición, en libertad de expresión, con conocimiento de cada delito, con fiscales supervisores, ¿no? Pero al crear menos estructura, tienes más plazas para tener más ministerios públicos y que no tengan un número de carpetas que para ellos sea inmanejable. ¿Qué casos, qué asuntos debe atraer la Suprema Corte de Justicia? Considero que los casos que tienen mayor vulneración de derechos humanos, ¿no? También creo que en materia de género, por ejemplo, todo lo que se habla mucho de la violencia de género, pero siento que algo que falta, por ejemplo, en ese rubro es también la cuestión del sistema de cuidados, ¿no? También considero que muchas cuestiones agrarias, ¿no? Que pueden solucionar la situación de muchas personas que muchas veces son de origen indígena y que están en mayor vulnerabilidad
y que hay muchos conflictos agrarios, ¿no? Que no les dan la tenencia de la tierra a las mujeres. Exactamente. Aún cuando ya el marido se fue, ya murió el marido o los padres y las mujeres siguen sin tener la tenencia. Exactamente. Y cuestiones, justo, esa es una cuestión de mayor vulnerabilidad. Claro. Yo creo que en general, siempre que sea mayor la vulneración de derechos y a grupos grandes de la población, se habla mucho de la trascendencia, ¿no? Y es algo, por ejemplo, que nosotros justo atraemos los casos cuando hay trascendencia social, y yo creo que un criterio podría ser eso, la trascendencia social respecto de los casos que debe atraer, y de grupos también vulnerables, como de diversidad sexual, ¿no? Que también han sido largamente vulnerables, para establecer criterios que permeen en todo, que sean obligatorios para todas las personas impartidoras de justicia. ¿Qué piensa usted de Claudia Sheinbaum como presidenta de este país? Considero que es una persona que tiene gran conocimiento de lo que sucede en el país, que es una mujer muy inteligente y que cada uno de los temas lo ve en la conferencia de las mañanas, en donde cada uno de los temas, como pueden ser la cuestión de la salud pública, ¿no? de medicinas, la cuestión igual del agua, o los temas de las con mujeres, Donald Trump. Exactamente. Y algo que me encanta, que yo creo que es una característica de nosotras las mujeres, es que se ejerce el poder de una manera distinta, porque dejas que tu equipo sea el experto en cada tema, sea el que exponga el tema, ¿no? Y creo que esa es una forma muy femenina de ejercer el poder. Y es una cualidad de Claudia Sheinbaum. Y es una cualidad de ella. Sí, es cierto. Le permite que los otros conocedores de un tema exactamente hablen en las mañanas. ¿no? Porque deja a los expertos y al mismo tiempo cuando a ella le preguntan tiene conocimiento de todo, ¿no? Es una persona muy inteligente y muy sensible a los temas. Lleva toda su vida en esto y sabe responder. Y también me gusta mucho que cuando se le plantean casos específicos, darle seguimiento a esos temas, porque algo que yo también digo mucho es que para cada víctima, yo que llevo mucho tiempo atendiéndolas, su caso es urgente, su caso es importante, ¿no? En ese sentido estoy en contra de los criterios que tuvo igual el Poder Judicial de decir en el paro que hicieron que se atendían los casos urgentes. Urgente para todo mundo. Para todo mundo, ¿no? Es urgente. Exacto. Y ella tiene una forma justo de atender cada caso que se le plantea y un conocimiento, no se ubica solo en determinadas cosas, sino que atiende la totalidad de los temas que le interesan a nuestro país. Acaba de hacer usted una gran descripción, ¿eh? Doctora Sara Irene Herrerías Guerra, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 16, en la boleta morada. Así es. Morada. ¿Confía usted en este proceso para la elección del Poder Judicial? Sí, creo que es un gran ejercicio democrático. Creo que es una forma de oxigenar el Poder Judicial, de darnos la oportunidad a la ciudadanía de ver quiénes son las personas que cuando tengamos un conflicto, cuando interpongamos una demanda, una denuncia, sabemos quién es quien nos va a impartir justicia, escogiendo los perfiles que el INE está transparentando y que vamos a poder decidir por ello. Confío plenamente en el proceso. ¿Cómo está viviendo este proceso? Pues, ¿qué dice su familia? ¿Qué dicen sus amigos? Pues como decidí no pedir permiso, como justo los temas que llevo de atención a víctimas de casos de investigación, llevo ahorita temas muy delicados y creo que era importante darles yo seguimiento y por eso no pedí permiso. Entonces, sí, solo a la hora de la comida, en fines de semana, en las noches es cuando doy estas entrevistas. Entonces, por un lado, pues sí, estoy como con mucho trabajo. ¿Sigue siendo usted responsable de esta área que maneja? De esta fiscalía especializada. Ajá.
Entonces, pero estoy contenta descubriendo cosas que en general no había hecho nunca, dar tantas entrevistas, ¿no? Hablar. Pero también ha sido importante la revisión de mi pasado, cuando me comentan. Ha sido muy bonito, de víctimas que atendí hace muchos años, que me Que están se las encuentren. identificando en las redes, ¿no? Me están escribiendo. Entonces, eso ha sido también como muy bonito del trabajo que he realizado en muchos años, de reencontrarme también con ellas. Y mis 2 hijos ya están grandes, entonces Todo no el les apoyo. impacta, todo el apoyo, igual de mi esposo y mis amigos, y están igual muy solidarios conmigo. Pues esto termina hasta el 1 de junio. Así es. Y usted es la número 16 en la boleta morada para candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia. Número 16, Sara Irene Herrerías Guerra. Así es. Muchas gracias por esta entrevista. No. Adriana, le agradezco muchísimo. Precisamente le comentaba del tiempo que tengo y que usted me abra las puertas para que pueda exponer mi trayectoria y lo que quiero hacer. Para mí estoy muy agradecida. Muchas gracias, doctora Sara Irene. Gracias.